supera ampliamente a su currículum con corbata, que ya es enorme, y para eso les voy a contar una anécdota. Finales de los años 90, 97, 98, nosotros en el Hospital Militar, con el doctor Echafarino de jefe, organizamos un pequeño curso. Y en ese momento era probablemente el rockstar más grande de la urología que había en Latinoamérica, Miguel. Los que tenemos más de 40 ya sabemos de eso. Y entonces yo lo invito a ver si él en su agenda, que seguramente no tenía lugar, podía venir a Uruguay a hacer un curso en el que éramos 40 a 60 participantes, no más de eso. Y él me dijo que encantado venía. Hicimos una prostatectomía radical abierta en vivo y tuvimos que operar con lo que había en el hospital. Y él no me dijo absolutamente nada, solo que al final de la cirugía me dijo: Levin, tú no puedes operar con este instrumental, es muy difícil. Y no me dijo más nada. Al mes me tocan el timbre en mi casa y me llega por FedEx un paquete con separador, pinzas, tijeras, absolutamente todo lo que él usaba en la prostatectomía radical, me la envió. Hasta hoy conservo y hasta hoy usamos cuando hacemos prostatectomía radicales abierta el material que nos regaló Rushi hace más de 20 años. Esto habla por sí solo de la generosidad de Miguel. Así que, sin más, yo creo que hay que pasar a la presentación de Miguel. Bienvenido, Miguel. Levin? Levin? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Está ouvindo bem? Sim. Yo no estoy escuchando casi nada, por lo tanto, voy a empezar a hablar. ¿Puedo? Perfecto. Sí, disculpen por no escuchar, solo veo los movimientos labiales. Pero quisiera obviamente agradecer a tu gentileza por invitarme acá en Brasil. Estamos pasando por un momento muy difícil de aislamiento por la pandemia y eso ha creado una nueva postura entre los médicos, algo muy saludable. Los urólogos siempre supieron contornar bien las situaciones difíciles y Brasil ahora en este momento difícil logró unirse. El pueblo está muy unido y los médicos adquirieron un protagonismo muy grande en todo ese proceso, no solo de apoyo a la población, pero también de temor, de resiliencia, para enfrentar la enfermedad, poniendo su propia seguridad en riesgo, su seguridad y la de su familia. Los médicos en Brasil están dando un ejemplo en términos de valores y paralelamente como nos alimentamos de ciencia, de conocimientos y de intercambios de experiencias, al mismo tiempo que desarrollamos esta lucha contra la enfermedad, también mantenemos una actividad académica muy grande gracias a la posibilidad de hacer las teleconferencias, telemedicina, teleconsultas. Entonces estamos viviendo una nueva etapa. Lamentablemente, felizmente, esta herramienta permitió que los médicos siguieran unidos. Nosotros, urólogos, logramos encontrarnos, charlar, discutir, y con eso estamos superando estos momentos. Diría hasta incluso con alegría, porque nos reencontramos con los amigos todo el tiempo a través de las pequeñas pantallas que tenemos ahora enfrente, aún estando a distancia y aún sufriendo la situación actual. Agradezco mucho la oportunidad, me da mucha alegría tener la posibilidad de entrar en contacto con los amigos latinoamericanos y uruguayos. Me gustaría empezar la presentación. Si puedes mostrar la primera diapositiva, por favor. Voy a hacer reflexiones personales y tratar de mostrar algunas novedades que tenemos en cáncer de próstata.
Marise, pregúntale a Miguel si soy yo que le voy a pasar los slides. Sí, él está esperando que pases los slides, las diapositivas, por favor. Perfecto. Mientras prepara las diapositivas, me gustaría ya hacer un comentario sobre mi presentación. En una primera diapositiva que voy a mostrarles, hay un hecho muy importante. A partir del final de la década de 90, la incidencia de cáncer grave de próstata empezó a reducirse. Hay menos pacientes con cáncer metastásico y eso ocurrió porque pasamos a intervenir tempranamente gracias al apoyo que tuvimos en clínica con la introducción del PSA. La incidencia de cáncer fue reduciendo progresivamente hasta cerca del 2011, 2012, como la diapositiva muestra. Cuando surgió, pasemos al siguiente, una recomendación de US Task Force, la Fuerza Tarea de los Estados Unidos, que sugirió que no se hicieran estudios de PSA en los hombres porque esa prueba producía muchos falsos positivos y también porque muchos casos de cáncer de próstata no necesitaban que se descubrieron por ser tumores de bajo riesgo. Entonces, cuando los descubríamos, tratábamos con cirugía y radio, eran tumores indolentes, no necesitaban ese tratamiento y luego los pacientes tenían las secuelas del tratamiento. Entonces, sugerían no hacer PSA. Los urólogos no aceptaron esa posición. Creímos que eso perjudicaría a los hombres y ahora las curvas de mortalidad están demostrando eso. En los últimos años, volvió a subir la mortalidad por cáncer de próstata y sin duda esto ocurrió porque estamos diagnosticando ahora al principio, cuando surge la enfermedad, estamos diagnosticando tumores más avanzados que si se hubiesen descubierto hace 3 o 4 meses antes hubiesen llegado a la cura. Entonces es un efecto perverso de la recomendación que mencioné y ahora volvió atrás y ahora dice que conversen entre los médicos, que conversen y expliquen al paciente para ver si quieren hacer la prueba y si quieren hacer el tamizaje. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva es importante porque podemos personalizar el tamizaje según la edad del paciente. Ese estudio se hizo en Suecia. Era un grupo de pacientes, hombres normales, que tenían con un PSA, que hicieron un PSA antes de los 50 años. En estas curvas que pueden ver, cuanto más alto el PSA antes de los 50 años, más alto el riesgo de cáncer y más alto el riesgo de un cáncer grave. Pero cuando el PSA antes de los 50 años es menor que 0,7, el riesgo de cáncer de próstata que ese hombre tendrá en el futuro o que venga a desarrollar un cáncer grave es muy bajo. Cuando el PSA pasa de 0,7 antes de los 50 años, ese paciente en el futuro tendrá un gran riesgo de tener cáncer de próstata y un cáncer grave. Vean, si antes de 50 años el PSA fue, por ejemplo, de 2,5, esa persona tendrá un 30% de riesgo de tener cáncer de próstata. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. Y tendrá más del 10% de riesgo de desarrollar un cáncer grave más adelante, cuando tiene PSA por encima de 2,5 antes de los 50 años. Por eso he tratado de seguir esa regla que se demuestra en esta diapositiva. Los que tienen un PSA muy bajo, antes de los 50 años, recomiendo un tamizaje o screening a cada 2 años, como se hace en Europa. Cuando antes de los 50 años el PSA es más alto que 0,7 o que 1,
Estas pruebas se deben hacer anualmente durante toda la vida para detectar a tiempo los cánceres de próstata. Siguiente. Esta es una situación, el anterior. Esta es una situación que los médicos encuentran con cierta frecuencia en clínica. El PSA se eleva, hacemos 1, 2, 3 biopsias, ese resultado es negativo y eso produce un gran sufrimiento tanto en los hombres como en sus médicos porque no saben si existe un cáncer que no estamos identificando. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos para descubrir el cáncer si es que existe en la próstata? Hay 2 procedimientos más recientes. El primero, en la próxima diapositiva, ustedes conocen que es hacer una resonancia multiparamétrica de la próstata. Siguiente. Cuando el PIRADS, el anterior, cuando el PIRADS es de 3, de 4 o de 5, vean que los riesgos de cáncer de próstata son sustanciales y por lo tanto en esos pacientes tenemos que hacer biopsia. Paciente con PIRADS 3, la chance de cáncer es como de un 20 o 25%, PIRADS 4, 50, 55%, PIRADS 5, chance de cáncer de 80 a 90%. Por lo tanto, en esos pacientes está indicado la biopsia de próstata. Siguiente. Otro truquito para diagnosticar cáncer de próstata en este momento es hacer un PET con PMSA. Este estudio se ha utilizado con mucha eficiencia para detectar metástasis en cáncer de próstata. Se ha vuelto un examen muy importante en la tipificación en el cáncer de próstata, pero también ayuda a diagnosticar el cáncer de próstata en los casos más difíciles, en los pacientes donde sospechamos que hay un cáncer pero no está identificado. En ese estudio reciente hicieron PET con PSMA en pacientes que tenían PSA elevado con un tacto normal y biopsias previas negativas. Había sospecha de cáncer, pero no se logró confirmar con la biopsia. Un tercio de estos pacientes, un 36%, tenían un cáncer demostrado por el PET, que surge con un área de captación de radiofármacos de gran intensidad en la zona periférica, como muestra esta figura. Por lo tanto, es un recurso que podemos utilizar. Un tercio de los hombres que tienen cáncer de próstata o sospecha de cáncer de próstata, hemos descubierto a través de este estudio. Vean que los tumores descubiertos en este trabajo son tumores de bajo riesgo, pero muchos de ellos de alto riesgo. Y lo que es muy interesante, si la lesión que fue captada en el PET tiene un alto contagio de unidades sub en esta lesión, el conteo de unidades por iluminación por el radiofármaco, si es más grande, más alta que 5,4, vean que las chances de que haya un cáncer en la próstata es de 81%. Por lo tanto, los casos sospechosos que no logramos diagnosticar un cáncer a través de otros métodos, es indicada la realización de un PET con PSMA y descubrimos cáncer en un tercio de los casos, y si en el PET la densidad por unidad sub es más alta que 5,4, el 81% de esos pacientes van a presentar una biopsia positiva cuando ese estudio se realiza. Siguiente. ¿Qué es lo que hay de nuevo para hacer biopsias prostáticas? Siguiente. Esta diapositiva es importante porque es un estudio donde se comparó la eficiencia de 3 métodos distintos de biopsia. ¿Cuál es el más eficiente? ¿La biopsia dirigida por ultrasonido, la biopsia cognitiva o la biopsia con fusión de imágenes? Me gustaría explicar qué significa la biopsia cognitiva. El médico que va a hacer la biopsia analiza un estudio de resonancia en su monitor,
verifica dónde está la lesión, por ejemplo, en la base izquierda. Entonces hace una biopsia con ultrasonido, pero retirando más fragmentos en la base izquierda, el lugar donde la resonancia que demostró alguna lesión sospechosa. Entonces, el número de biopsias positivas y las chances de descubrir un cáncer agresivo fueron exactamente iguales, muy parecidas cuando hicimos la biopsia con ultrasonido, biopsia cognitiva, la que miramos la resonancia antes de hacer la biopsia y miramos y apuntamos la aguja en la dirección donde sabemos, en el área donde sabemos que hay una lesión sospecha. Y fueron iguales aquí a la biopsia de fusión, que se lanzó como un gran avance, pero ya hay 3 o 4 estudios indicando que no es necesaria. Es una biopsia cognitiva con el médico analizando una resonancia con cuidado antes de la biopsia, produce la misma eficiencia que la biopsia de fusión. La biopsia de fusión exige softwares que son caros. Acá en Brasil cuesta el doble que una biopsia dirigida con ultrasonido. Entonces recomiendo que utilicen ese tipo de estudio, biopsia cognitiva, en el cual el médico que examina, analiza la resonancia en el monitor, pone al enfermo en la posición de biopsia y hace utilizando el ultrasonido, retirando fragmentos del área sospechosa. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el método de biopsia. Es el clásico que utilizamos todos hasta hace poco tiempo. En Europa ya no se hace casi más la biopsia transrectal. En Estados Unidos un 50-50, pero pasó a utilizarse mucho la transperineal. Fue una vuelta al pasado porque los urólogos empezaron a hacer biopsia de próstata vía perineal hace 40 o 50 años atrás. El problema de la biopsia transrectal son los cuadros infecciosos que puede generar. Muchos pacientes tienen infección urinaria, sepsis y hasta casos de muerte de pacientes por shock séptico por la biopsia. Bueno, por esas razones la transperineal se revivió, la biopsia. Siguiente. No. Bueno, ahí volvemos. Y la biopsia transperineal tiene muchas ventajas sobre la transrectal. Tiene la misma eficiencia o más eficiencia. Hay estudios que prueban que es más eficiente porque se hace vía transperineal con la ayuda de un ultrasonido transrectal. La aguja entra por el periné, es más eficiente porque permite diagnosticar tumores de la región anterior a la próstata y permite diagnosticar tumores en las laterales de la próstata que son poco accesibles vía transrectal. No hay complicaciones infecciosas. En uno de los estudios que conozco, que se publicó, fueron analizados 7.000 pacientes y hubo 2 casos de infección comprobada, nada más. El paciente utiliza una dosis de antibióticos en el momento de la cirugía y no necesita tratamiento con antibióticos post la realización del estudio. No recetamos antibióticos para los pacientes que se van a casa. También es más segura porque no provoca infección, entonces es más atractiva para los pacientes. Es muy buena para tumores anteriores. Sabemos que algunos pacientes, antes se decía que un 5% de los tumores de próstata eran de la región anterior, ahora sabemos que son más. Cuando hacemos biopsia en la región anterior, muchos pacientes tienen tumores allí, pero también en la región posterior y en la región anterior. Haciendo la biopsia en la anterior, aumentamos la chance de diagnosticar un tumor. En un paciente con una biopsia previa negativa, una biopsia perineal es mejor porque permite examinar la región anterior y las laterales y también porque el paciente, por ejemplo, que está en vigilancia, bajo vigilancia y tiene que hacer muchas biopsias a cada año, cada 2 años, ellos podrán tener complicaciones infecciosas y si se aceptan repetir la biopsia durante el curso de la vigilancia activa. Siguiente. 2 palabras
sobre la vigilancia y cáncer de próstata. Siguiente. Sabemos que los tumores de bajo riesgo, los que tienen el puntaje de Gleason con menos de 10, son de bajo riesgo, pacientes de bajo riesgo, y podemos hacer entonces la vigilancia. Cuando esos pacientes hicieron la prostatectomía radical, el análisis quirúrgico demostró que muchos presentaban un tumor peor del que parecía inicialmente. Siguiente. Vejam que entre 15 e 50% dos pacientes que têm tumor de baixo risco, quando hacen una prostatectomía radical, de inmediato... Inmediatamente la prostatectomía radical, que no aceptan, cuando no está indicada la vigilancia, un 15 a 50% tenían un tumor de riesgo intermedio o alto riesgo. Por lo tanto, cuando hacemos la vigilancia, tenemos ese problema que todavía no está solucionado. ¿Cómo podemos de verdad descubrir un paciente que tiene un tumor de alto riesgo? Siguiente. Un truco es analizar la resonancia magnética. Cuando hacemos la resonancia magnética, antes de empezar la vigilancia, vean que si el paciente tiene un PIRADS3, el riesgo de una nueva cirugía, de tener una reclasificación, una peor histología del tumor, es de 100%, no es muy alto, pero cuando PIRADS es 4 o 5, vea que el riesgo de hacer una cirugía y encontrar un tumor peor es muy alta, de 75% en PIRADS 4 y 100% en los casos de PIRADS 5. Por lo tanto, quisiera decir que, bueno, siguiente, que la resonancia magnética, volvemos para el anterior, que en el paciente con PIRADS 5, cuando pasan por la resonancia antes de la cirugía, no se indica la vigilancia. Es muy peligroso eso. Todos los pacientes presentarán un tumor peor. Por eso, por lo tanto, el riesgo es del 100% de progresión de la enfermedad. Hay un truco para saber si un paciente que tiene PIRADS 3 o PIRADS 4, sí podemos hacer la vigilancia en ellos. Ese estudio, en las columnas, vean que los pacientes se estudió la densidad del PSA de los pacientes, es el valor del PSA dividido por el volumen de la glándula. El paciente que tiene PIRADS 3 y densidad de PSA es muy alta, por encima de 0,15, por lo tanto un PSA muy elevado para que el volumen de próstata, vean que casi la mitad de los pacientes tiene una reclasificación de la enfermedad cuando hacen prostatectomía radical. Por lo tanto, un paciente con PIRADS 3, bueno, debe tener una medida de densidad de PSA y también los que tiene PIRADS 4. Vean que cuando la densidad es más alta que 0,15, el valor de PSA dividido por el volumen de la próstata es más alto que 0,15, el 40 o un 50% de los pacientes tienen un tumor de más grave y por lo tanto no debe hacer la vigilancia. Por otro lado, un paciente que tiene un PIRADS 3 o 4 y tiene una densidad de PSA menor que 0,15, ese paciente puede pasar por la vigilancia con cierta seguridad. Siguiente. Siguiente. Voy a hablar un poco sobre la prostatectomía radical. Estas son las pautas, las directivas de la Asociación de Urología Europea, que es la misma que la de la americana. Los estudios de buena calidad hechos en los últimos años demostraron que el riesgo de la disfunción sexual, el riesgo de incontinencia urinaria
riesgo de márgenes positivos y la evolución clínica es exactamente el mismo haciendo la cirugía convencional abierta y haciendo la cirugía robótica. Ya no hay dudas en cuanto a esto. Hay muchos que tratan de probar que la robótica es mejor y esto no está confirmado actualmente. Lo que se dice que la robótica es una cirugía más cómoda para el paciente, pero eso tal vez no sea exactamente la verdad. Un estudio en Australia que se hizo, la cantidad de analgésicos utilizados en el postoperatorio fue igual a la usada en la cirugía convencional abierta, o sea, en ambos tipos, cirugía abierta convencional y robótica. Los que hacen la convencional, como yo, que somos cirujanos de la era de los dinosaurios, hacemos una anestesia especial. Hacemos una anestesia general en el paciente y al mismo tiempo una peridural. Al final de la cirugía, el paciente recibe una inyección de morfina o ribocaína, un anestésico local, el catéter peridural. Sacamos el catéter, los pacientes no tienen dolor por 48 horas y quedan mejor que las sin distensión de gases, con el abdomen, sin irritación del diafragma, tienen más que los pacientes en la cirugía robótica. Entonces, y estamos hablando de una anestesia general y una peridural al final de la intervención quirúrgica. Como pueden ver, como van a poder ver en el siguiente diapositiva, nos volvemos sí, un poco más despacio. Quisiera decir, la primera oración de esta diapositiva es similar a la anterior, siguiente, y vean que la conclusión del estudio europeo, que también es del American Urological Association, volvemos para atrás, que la conclusión de las dos sociedades es que los resultados de la intervención dependen no de la técnica quirúrgica, pero sí de la experiencia del cirujano. En cirugía robótica se admite que el cirujano tiene que hacer 200 cirugías, 200 para tener la habilitación con seguridad, para estar habilitado a operar. Y en la convencional, el cirujano tiene que hacer 700 cirugías abiertas para volverse un buen cirujano convencional. Claro, queda claro con esos números que se aprende en la cirugía robótica en forma más rápida que la convencional. Y por eso es que hay tanto interés. Para los jóvenes que están viendo esta presentación, me gustaría decir que en el futuro ya está definido. Vean en la próxima diapositiva. La cirugía robótica prevalecerá en el futuro. La convencional irá a desaparecer, no porque sea peor, pero si el cirujano que hace la convencional tiene experiencia, el resultado es el mismo, pero los pacientes quieren hacerse la cirugía robótica. Atrae mucho a los pacientes porque no hay cortes, se dice que es más cómoda, que vuelven más rápido a trabajar. Los pacientes tienen una gran atracción entonces por todo lo que implica la alta tecnología. Entonces los pacientes quieren hacer robótica. Acá en Brasil la mayoría prefiere la robótica y no la convencional. Y eso entonces es un movimiento inevitable en todo el mundo. Está surgiendo un gran problema actualmente. Los jóvenes reciben acreditación para poder, programa de certificación para hacer cirugía robótica, capacitación en centros desarrollados de entrenamiento de cirugía robótica, pero no logra hacer robótica en la práctica por los motivos
que demostrados en la diapositiva. Tiene un costo muy elevado ese tipo de cirugía. Las operadoras de salud no pagan la cirugía robótica, en el mundo entero no quieren pagar ese costo. Es muy difícil el acceso a los robots. Hay pocos robots en algunos países, en otros hay muchos, pero el acceso no es sencillo porque es algo muy caro. La curva de aprendizaje también es muy larga. El residente o el cirujano joven no encuentra muchos casos seguidamente, no desarrolla la experiencia. Si encuentra un caso a cada 3 meses, no logra volverse hábil en la cirugía. Y hay una falta de tutores que son absolutamente necesarios cuando el residente quiere empezar a hacer la robótica. Las primeras 20 cirugías que el cirujano hace con robótica requieren de un tutor al lado, porque si no puede haber complicaciones muy importantes. Lo que muestra en esa diapositiva es que hay un gran número de jóvenes que hicieron el tratamiento, se capacitaron en robótica, pero no logran desarrollarse porque no tienen tutores, no tienen robots, y los costos son muy altos. Entonces se está creando una dicotomía. Hay pocos cirujanos haciendo muy bien la robótica y por esa razón no logran ayudar a los más jóvenes porque no tienen tiempo para funcionar como sus tutores. Entonces los jóvenes quieren hacer robótica y no logran hacer por todas estas dificultades. Hoy en Brasil, más sencillos ya subieron al monte Everest o ya cruzaron 2 edificios en una cuerda, pero y no lograron volverse cirujanos robóticos reconocidos. Siguiente. Esta diapositiva también es importante, porque cuando los cirujanos robóticos empezaron a hacer robótica, decían que la mayoría de los pacientes podrían preservarse los nervios de la erección. Este es un estudio publicado por el grupo de Celebration, un doctor que es un gran amigo. Vemos que los primeros 1.000 casos en que operó, tiene más de 10.000 actualmente, el doctor Patel consiguió en los primeros 10.000, preservó los nervios bilateralmente. Los últimos 1.000 pacientes, entre 9.000 y 10.000, el doctor Patel construyó una curva sobre cómo logró preservar a los nervios, esa línea azul que ven. Y después de 10.000 enfermos operados, el doctor Patel solo logra hacer una cirugía que ahorra esos nervios, que los conserva en 36% de los pacientes. Yo no logro comprender bien esa diapositiva. Creo que los casos actuales son más graves, tumores T3, por lo tanto es muy difícil preservar bilateralmente los nervios. Y eso explica por qué el doctor Patel hoy solo consigue preservar los nervios bilateralmente en un tercio de los casos. Y en mi opinión, cuando se hace la preservación unilateral, los pacientes no quedan potentes. Muchos dicen que la preservación unilateral es suficiente para preservar la potencia. Yo no creo en eso y tengo mucha experiencia. Para preservar la potencia hay que preservar bilateralmente los nervios. Por lo tanto, vean que con la robótica, hoy solamente un tercio de los pacientes tiene una preservación bilateral. Es en una cirugía realizada por uno de los mejores cirujanos del mundo. Siguiente. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen márgenes positivos en el espécimen quirúrgico? Siguiente. Vean la curva de la izquierda. Muestra un trabajo que comparó 2 grupos de pacientes. El grupo que hizo radioterapia adyuvante, luego postquirúrgica, y el otro grupo solamente hizo prostatectomía radical. Vean que los pacientes que hicieron la radioterapia
adyuvante postquirúrgica terminaron mejor que los que hicieron la prostatectomía radical. Pero esa curva es interesante porque muestra que todos los pacientes tenían márgenes positivos en ambos grupos. Vean, cuando hacemos la prostatectomía radical solamente en pacientes con márgenes positivos, después de 10 años, apenas un 40% tiene recurrencia en la enfermedad, un 60% dan sin recurrencia bioquímica. Entonces, esto nos ayuda a hablar con el paciente, porque el hecho de tener márgenes positivos no garantiza la presentación de recurrencia. Un 60% se queda bien sin la recurrencia tumoral. Otro aspecto es que en ese grupo de estudio, lo que ocurrió con la supervivencia global, el gráfico del medio, cuando esos pacientes fueron examinados después de 10 años. ¿Qué ocurrió con la supervivencia sin metástasis? Vean que fue exactamente igual al grupo que hizo radioterapia adyuvante. ¿Cómo explicamos esto? Tiene una explicación sencilla. Los pacientes que hicieron solamente la prostatectomía radical tuvieron recurrencia bioquímica cuando ocurrió la recurrencia bioquímica, recibieron radioterapia postergada, la radioterapia que se hizo cuando el PSA empezó a subir, de modo que la supervivencia global fue exactamente igual en los dos, y sin metástasis fue igual en los dos grupos. Entonces, les quiero mostrar que la radioterapia no es obligatoria luego de la cirugía. Si el paciente quedó muy preocupado con el margen positivo y quiere hacer lo máximo posible, debemos hacer radioterapia adyuvante. Pero si es un paciente joven que está preocupado por su potencia sexual, podemos simplemente seguirlo al paciente con pruebas periódicas. Si hay una recurrencia bioquímica, hacemos radioterapia, podemos usar hormonas, y luego de 10 años la chance de cura es exactamente la misma en los dos grupos. Por lo tanto, no debemos hacer radioterapia en todos los pacientes con márgenes positivos. Por primer motivo, la evolución va a ser igual con o sin, con la radioterapia postergada. Y en segundo lugar, cuando irradiamos a 100 pacientes con márgenes positivos sin saber la evolución que tendrán, un 60% estarán recibiendo radioterapia sin ninguna necesidad, porque van a pasar los siguientes 10 años sin la recurrencia de la enfermedad. Siguiente. Esto es un truco anterior. Acá hay un truco para identificar cuáles son los pacientes con márgenes positivos, un riesgo más alto de recurrencia. Esta diapositiva muestra que cuando el margen positivo es más alto que 3 milímetros, la chance de que el paciente tenga recurrencia, acá abajo medimos el PSA indetectable. Cuando el margen es menor que 3 milímetros, el punto verde que ustedes ven, la chance del PSA permanezca indetectable es de un 40%, pero si el margen es más alto que 3 milímetros, solamente el 13% quedarán con el PSA indetectable. En el puntaje de Gleason, el margen también es importante. Si el margen quirúrgico, el patólogo dice que Gleason es igual o menor que 6, el riesgo de que el PSA se mantenga indetectable es del 50%, pero si es de 7 o de 8, la chance de quedar indetectable ya es muy baja, 25 a 13%. Entonces estamos definiendo dos factores de riesgo que aumentan la chance de una recurrencia bioquímica, cuando el margen tiene más de 3 milímetros o cuando en la escala de Gleason el margen quirúrgico es de 7 o más alto que 8, 9, 10, el riesgo de recurrencia del tumor es muy alto. Siguiente.
para sintetizar, ¿qué hago con mis pacientes con márgenes positivos? Analizo los factores de riesgo, que son la extensión del margen y el grado histológico de la biopsia. Si los factores de riesgo no existen, entonces hago la vigilancia con el paciente. Si existen márgenes extensos, si el tumor tiene un grado 7, 8, 9 en el margen quirúrgico, pero el paciente está bien, está tranquilo, hago vigilancia. Si hay recurrencia del tumor, hacemos la radioterapia postergada con hormonas, el paciente queda bien. Si el paciente está ansioso porque sabe que tiene márgenes positivos, hago entonces la radioterapia. De esa forma, evitamos radioterapia en todos los pacientes, hacemos una reducción en las complicaciones de la radioterapia y también es probable que mejoremos la recuperación de la potencia sexual por no hacer rutinariamente una radioterapia luego de la cirugía. Siguiente. Una palabra sobre los tumores localmente avanzados. Son esos pacientes con estadio T3, un tumor que ya llegó a la grasa, el colon vesical, que tiene un puntaje 9 o 10 de Gleason. Llamamos a eso la enfermedad localmente avanzada. Y vean que por el trabajo clásico del doctor Bolla, los pacientes con estadio 3, radioterapia, junto con terapéutica hormonal, las chances de que el paciente quede sin recurrencia es más alta que si hacemos nada más que la radioterapia. Esa diapositiva todos conocen. Por esta diapositiva, todos los urólogos en el mundo hacen hacen radioterapia con hormona en los pacientes que tienen estadio T3. Normalmente se usa un tratamiento hormonal durante 3 años. Todos los urólogos que siguen a los pacientes T3 ya aprendieron que la radioterapia con hormonas, si bien es mejor que solamente radioterapia, no es perfecto. En mi experiencia, todos los urólogos más experientes saben que radioterapia con tratamiento hormonal en pacientes con tumor fuera de la próstata, con un Gleason 8, 9, 10, un PSA muy alto antes de la cirugía, van a presentar casi siempre la recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, me gustaría mostrarles un trabajo más reciente, siguiente, en el que se estudió un gran número de pacientes, un estudio muy reciente. Los pacientes se dividieron en 2 grupos. El primero hizo prostatectomía con radioadyuvante y el otro hizo radio con tratamiento hormonal. Vean que la sobrevida de 10 años o la supervivencia de 10 años fue mejor en los pacientes que hicieron, y tanto la supervivencia global como específica fue mejor la que hicieron la prostatectomía con radioterapia. Entonces, es probable que muchos de esos pacientes también hayan recibido tratamiento hormonal, pero en definitiva la supervivencia hormonal fue mejor en ese grupo. Y esa diapositiva confirma una sensación que tengo hace más de 10 años o 15 años. Hace 10 o 15 años, los pacientes en estadio T3 eran tratados por radioterapia y hormonas. Hace 10 o 15 años empecé a hacer la cirugía también. Claro que con sentido común, porque si el paciente tiene el tumor que invade la pared pélvica o el músculo, con linfonodos sospechosos, un PSA 40, 50, un Gleason 9 o 10, no se debe hacer la cirugía. Pero si hay un T3 que no es muy grave, solamente un poco de grasa periprostática invadida, un PSA no muy alto, 10, 15, un Gleason 7 o 8, hago entonces la cirugía radical, radioadyuvante, y si el paciente tiene recurrencia bioquímica, también hago tratamiento hormonal. Esos pacientes sistemáticamente, no tengo los números, nunca hice un relevamiento de los números, pero estoy seguro, convencido de que muchos quedan muy bien durante 5 o 10 años. Siempre que tomo un paciente T3 que vuelve después de 10, 15 años para una consulta conmigo,
Yo miro su historia, el resumen de su tratamiento, y veo que siempre pasaron por la cirugía con radio y todos recibieron tratamiento hormonal de largo plazo. Entonces, ese, en mi opinión, es el mejor tratamiento para estadio T3. Siguiente. Próximo. Imaginen que un paciente tiene recurrencia bioquímica después de la cirugía. Sabemos que un tercio de esos pacientes tienen, un 30 o un 40% de esos pacientes tienen lesiones ganglionares en los linfonodos ilíacos. En números redondos, cuando hay recurrencia bioquímica después de una cirugía radical, y eso va a variar mucho según la gravedad del tumor primario, pero un 15 o 20% tiene metástasis a distancia, un 80-85% tiene enfermedad regional. De esos pacientes con recurrencia regional, tal vez un 40% tenga un 30 o un 35% tengan linfonodos ilíacos ya acometidos. Es un caso de un paciente que tenía esa situación, el linfonodo ilíaco positivo, no tenía otras lesiones, y eso algunos años luego de la cirugía radical. Siguiente. Lo que nosotros, urólogos, ahora estamos haciendo en gran escala es linfoerectomía bilateral. Sacamos todos los ganglios a partir de la bifurcación de la aorta. Aquí está en la figura del medio. Sacamos los ganglios sospechosos y al final de la cirugía nos quedamos muy contentos. Pudimos retirar unos 30 a 50 ganglios, más o menos. Muchos de esos ganglios son positivos. Terminamos la cirugía contentos porque sacamos la lesión. ¿Qué es lo que sucede? No tengo una experiencia muy grande, tal vez de 30 o 35 pacientes, tal vez un poco más. Y ahora, recientemente, me quedé decepcionado con los resultados de la cirugía. Pocos pacientes, yo hago esa operación bastante extensa, pero pocos pacientes operados por mí quedaron con un PSA indetectable postquirúrgico. En muchos el PSA cayó, quedó bajo, pero a lo largo del tiempo empezó a subir otra vez. Entonces ahora, luego de 4 o 5 años de esa cirugía, cada vez más tengo una resistencia a hacer la linfonadectomía bilateral porque si bien no es una cirugía difícil, como la región ya sufrió radiación y cirugía previa, hay más complicaciones locales, linfocelis, linfovía prolongada. Algunos pacientes tienen cuadros de infección local. Entonces, confieso que actualmente me resisto un poco a hacer linfadectomía pélvica. En realidad, algo muy curioso es que recientemente surgió un trabajo que muestra que la idea de hacer la linfadectomía tal vez no sea tan positiva como se imaginaba hace 4 o 5 años atrás. Siguiente. Vean la curva de supervivencia por un estudio publicado en Europa que evaluó un gran número de pacientes que hicieron la linfodectomía bilateral. Con el paso del tiempo, la enfermedad volvió en la mayoría de los pacientes y después de 3 años vean que los índices de cura de los pacientes era muy bajo, un 20%. Por lo tanto, lo que quiero decir con esta gráfica, y eso confirma mi opinión personal, es que la linfadectomía hace con que caiga el PSA, pero frustra mucho a los pacientes porque pocos meses después ya empieza a subir nuevamente. Y también nos frustra a nosotros, cirujanos, que habíamos prometido una buena chance de cura al paciente. Siguiente. Acá hay un truco que se describe, volvemos unos
la diapositiva. Hay un truco importante, me gustaría presentarles, que tal vez pueda mejorar el resultado de la linfodenectomía ilíaca en un paciente como este que presenté. Hacemos linfodenectomía clásica con la ayuda de radiomarcador, que es el PET ligado al tecnesio. Empezamos inicialmente, cuando examinamos al paciente, hacemos un PET con PSA. Si el PET con PSMA demuestra sospecha de ganglios comprometidos, planificamos una cirugía, pero durante el acto quirúrgico hacemos una radio guided, o sea, utilizamos un marcador guided que identifica dónde están los ganglios que irradian, porque en ese PSMA se fija en el ganglio, entonces hacemos una cirugía dirigida por detección, por radio guided, como dicen en inglés, identificamos radio guiada, identificamos los ganglios y logramos sacar toda la enfermedad pélvica. Ese es un concepto nuevo. Tal vez esta sea la mejor orientación para hacer una linfadenectomía ilíaca con la ayuda de un radio guiado y un compañero, un colega de medicina nuclear. Vean que en 30 pacientes sometidos a cirugía, un 65% no necesitaron ningún tratamiento adicional. El PSA se mantuvo estable y en un 40% el PSA que fue indetectable. Por lo tanto, esta sea la mejor forma o la nueva forma de hacer linfodenectomía ilíaca bilateral. Utilizar durante el acto quirúrgico un radiotrazador que permita identificar los ganglios comprometidos, pero que permite también hacer una cirugía más completa para remover los ganglios linfáticos. Siguiente. ¿Qué puedo hablar sobre la enfermedad metastásica? Creo que ya no existen más dudas. Cuando hacemos tratamientos antiandrogénicos y adicionamos la abiraterona a esos pacientes, mejoramos la evolución de esos pacientes. Veo que tanto la supervivencia global como la progresión de PSA fueron mucho mejor en ese estudio famoso, Latitud, donde se hizo la comparación, la ablación androgénica con la abiraterona, con el placebo con la abiraterona, y hubo una evolución muy positiva en esos pacientes. Entonces, todo el mundo hace ya la ablación androgénica junto con la abiraterona hoy. Nosotros, urólogos, estamos poco acostumbrados a lidiar con la abiraterona. Me gustaría enseñarles un truco, cómo los urólogos pueden ayudar a los pacientes, cómo pueden tratarlos. Siguiente. La abiraterona es un remedio muy caro. El paciente tiene que tomar 4 comprimidos por día de 250 miligramos y es muy caro, muy costoso, muy poco accesible a la mayoría de los pacientes. Hizo un hallazgo muy importante, el laboratorio, cuando desarrolló y probó la abiraterona, proveían 4 comprimidos para el paciente en ayunas. Se descubrió luego de eso que un comprimido de abiraterona, si se toma junto con una dieta rica en grasas por la mañana, por ejemplo, un sándwich con huevo, con queso, con manteca o margarina, un sándwich de esos con un comprimido produce niveles séricos de abiraterona 11 veces más altos que cuando se toma 4 comprimidos en ayunas. Con un comprimido por día, el tratamiento queda mucho más barato, mucho más accesible para los pacientes y mucho menos tóxico. Y quisiera decirles, los urólogos pueden usar abiraterona con mucha seguridad porque es un remedio, un medicamento seguro. Un comprimido de mañana junto con un sándwich como este, es un sándwich muy calórico, pero bueno, nada tan especial. Un huevo, un queso bien amarillo, que tiene un poco, y también con un poco de manteca, y un solo comprimido.
en conjunto al mismo tiempo que el sándwich, se obtienen niveles séricos muy importantes para tratar el cáncer. Vean que en ese estudio que se hizo una comparación de un comprimido y 4 comprimidos. Y la curva muestra claramente que un comprimido produjo la misma evolución en los pacientes que 4 comprimidos en casos graves, ya enfermedad metastásica, ¿no? Por lo tanto, la supervivencia nunca es buena, pero un comprimido no comprometió la supervivencia. Al contrario, los que tomaron un comprimido vivieron mejor que aquellos que tomaron 4. Acá tenemos una tabla que muestra que la abiraterona tiene un problema, inhibe la suprarrenal, la adrenal. Entonces, principalmente la producción de aldosterona. En realidad produce un cuadro de hipertensión que es importante, fatiga, anemia, hipocalemia, hipocalcemia. Entonces, hay 4 efectos colaterales: hipertensión arterial, anemia, bajo potasio y bajo calcio. Por lo tanto, con estos controles en la sangre, controlando la presión, haciendo un hemograma, dosificando el sodio y potasio y calcio y la transaminasis, a veces puedes hacer subir un poco los niveles de transaminasis, pero logramos entonces controlar con seguridad a los pacientes. Todo urólogo puede hacer eso porque, vean, el perfil de seguridad es razonable, hay efectos colaterales, pero con estos análisis, haciendo en conjunto con cada control a cada 3 o 4 meses, haciendo estos análisis sencillos, logramos detectar los efectos colaterales y ajustar entonces la medicación con seguridad. Cuando se usa abiraterona, hay una producción como cae también la producción de cortisol, tenemos que reponer, y eso se puede hacer con 5 miligramos de meticorten, lo que damos a los pacientes, 5 miligramos, junto con la abiraterona, un comprimido. Por lo tanto, todo urólogo que conozca esta tabla de efectos adversos que no son tan graves y haga los análisis, puede controlar a los pacientes utilizando un comprimido con un sándwich, esos que describí, y con 5 gramos de meticorten, que es una dosis baja, que no causa problemas más grandes, y entonces podemos usar la abiraterona con los pacientes. Ya estoy terminando, me gustaría mostrar en la próxima. ¿Qué nos espera en el futuro? Utilizar radiofármacos para destruir las células tumorales. Vamos a volver una diapositiva, por favor. ¿Qué hacemos? Utilizamos una molécula con anticuerpo anti-PSMA que se va a ligar a las células, se va a unir a las células tumorales. No se une a las células normales del organismo, solo a las tumorales. En ese anticuerpo tenemos un radiofármaco de alta energía como actinium o lutetium. Uno de estos radiofármacos, podemos utilizar uno o el otro, se toca en la célula, siguiente, entra en la célula y la destruye. Entonces, una forma nueva de destruir en pacientes con cáncer de próstata, destruir el tumor sin dañar a las células normales, porque esto no se fija en las células normales, entonces el radiofármaco no altera las células normales, solo destruye a las tumorales. Siguiente. Vean acá en esta diapositiva que se utilizó lutetium. Y las chances de cura del paciente todos tenían cáncer metastásico resistente a castración, por lo tanto casos muy graves, tomaron hormonas sin beneficios. Y los pacientes que hicieron la aplicación con el lutetium tuvieron una caída acentuada del PSA y se mantuvieron mejor durante mucho más tiempo, lo que indica que ese tratamiento es una realidad clínica. Siguiente.
Siguiente. Vean en este ejemplo, no con lutetium, pero con actinium, que es otro radiofármaco en el caso número 1. Cada punto negro es una metástasis. Vean que luego de 2 inyecciones de actinium o 3 inyecciones, el esqueleto quedó limpio. El PSA, que era de 2.900, cayó para 0,28, más una segunda inyección. El PSA pasó a ser indetectable y desaparecieron todas las metástasis óseas. En el caso 2, lo mismo. El PSA era de 200 y algo, 2 inyecciones de lutetium, no hubo respuesta, el PSA fue para 400, recibió actinium, el radiofármaco, el PSA cayó mucho, pasó a ser indetectable al final y desaparecieron las metástasis. El actinium es altamente eficiente, pero tiene un efecto colateral importante que produce, hace con que la boca se vuelva muy seca, demasiado seca. Destruye las glándulas salivares, entonces el paciente no logra ni comer ni hablar, entonces provoca mucho sufrimiento. Entonces lo que se está haciendo ahora es utilizar lutetium, vamos a volver uno para atrás, utilizar lutetium en dosis plena y actinium en dosis moderada, los dos combinados. Parece que los resultados de esa combinación están siendo muy buenos porque estamos logrando destruir un gran número de metástasis y los efectos colaterales son raros en estos pacientes. Por eso esta es una estrategia que está surgiendo y si realmente se comprueba como método eficiente, vamos a tener un arma muy importante para tratar a los pacientes que ya hicieron tratamiento hormonal y el tumor, muy a pesar de eso, progresó. Para terminar, me gustaría mostrarles una diapositiva. ¿Cómo bajar el riesgo de muerte en cáncer de próstata? Vean que en este trabajo se analizó el riesgo de muerte en hombres con cáncer de próstata que estaban casados, otros con cáncer de próstata solteros y pacientes con cáncer de próstata viudos. Cuando el riesgo de muerte se estableció como 1 para los casados, se vio que era 33% más alto en los solteros y un 24% más alto en los viudos. Por lo tanto, el consejo que les doy a todos ustedes urólogos, principalmente, que si tienen cáncer de próstata, cuiden muy bien a sus mujeres, porque si ellas mueren, ustedes también van a morir enseguida. Agradezco entonces esta oportunidad de poder presentarme a una platea un público tan sofisticado de colegas de Latinoamérica, de Uruguay, principalmente con quien tengo tantos vínculos, pero también tengo una amistad muy grande, a los brasileños también. Pido disculpas porque tuve un problema técnico que me impidió entrar al principio y quisiera decirles a todos que América Latina está bajo el ataque del virus, que no es muy bueno, es un virus agresivo, un virus traicionero. Acá en Brasil estamos en el peor momento. Todos estamos aislados en Brasil. Yo estoy trabajando 3 días a la semana y 4 días me alejo de aíslo para disminuir los riesgos. Hago un aislamiento imperfecto, pero tampoco puedo abandonar a mis enfermos, a mis pacientes. Por lo tanto, bueno, de alguna manera estamos sobreviviendo y espero que ustedes tengan menos problemas en otros países y los que ya tienen menos problemas puedan seguir aprovechando ese privilegio de ser libres. Ahora que estamos aislados y comprendemos mejor el valor de la libertad. Espero entonces que no pasen por estos momentos como estamos pasando. Espero que sigamos juntos el próximo evento. Estemos no hablando a través de las pantallitas, pero sí personalmente, muy cerca unos de otros. Intercambiando el afecto que le vi por la amistad.
por su amistad, por todas las diferencias, por los años de rica convivencia. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que mantener a casi 200 personas durante 1 hora hablando permanentemente, realmente son pocas las personas que yo conozco que tienen esa capacidad. A mí lo que me gustaría ahora es abrir un poquito la cuestión de preguntas. Me imagino, Sofía Vilche, que tenemos varias preguntas y me gustaría ver si podemos seleccionar algunas de ellas para preguntarle a Miguel. Hola, buen día. Acá hay algunas de las preguntas que se hicieron durante la presentación. ¿Se escucha bien? El doctor Augusto César preguntaba si el profesor hace resonancia de rutina a todos sus pacientes en vigilancia activa. Perfeito. Me perdoe. Sí, disculpen. Tengo un problema con mi transmisión, pero si me están oyendo. Perfecto. Sí. Audio, sí. Estamos escuchando bien. La resonancia pasó a utilizarse en forma común en hombres con PSA elevado, que hacen una biopsia negativa, porque da una cierta seguridad para definir si existe o no el tumor, pero no es un consenso que el costo-beneficio sea algo razonable. Si hacemos resonancia magnética en todos los hombres con PSA alto, eso va a producir gastos muy altos y muchos pacientes con PSA alto no tienen cáncer. Entonces IUE hizo una directiva que dice que la resonancia no se debe hacer en pacientes con PSA alto. Si el PSA es alto, debemos evaluar los factores de riesgo, por ejemplo, si hay historia familiar, si el paciente es un paciente un poco más de edad, con más riesgo de cáncer, hacemos directamente la biopsia. Si el paciente no tiene historia familiar, podemos observarlo. Entonces se indica la resonancia magnética para los pacientes que hicieron la biopsia con resultado negativo. En ese caso es fundamental. En Europa hay una postura distinta, en que todo hombre con PSA elevado debe hacerse una resonancia que le va a ayudar a orientar a la biopsia, a definir la existencia o no del cáncer. Entonces hay dos orientaciones. Creo que deberíamos tener cierto cuidado, no pedir resonancia para todos, pero confieso personalmente que me da mucha inseguridad cuando el PSA es elevado y cuando sabemos que una biopsia se hará en una forma menos eficaz, porque no se sabe bien dónde está la lesión. Entonces, no me gustaría dejar de pasar ese diagnóstico de cáncer de próstata, porque eso me crea una gran responsabilidad. Entonces, yo he seguido más la recomendación de los europeos y en general hago una resonancia antes de la biopsia. Pero me gustaría recordar que los americanos dicen que no se debe hacer rutinariamente. Miguel, la pregunta fue sobre la vigilancia activa. No tenía que ver con la biopsia, solo ahora el sonido está mejor. Vigilancia activa, yo la hago así. Antes de hacer la vigilancia, tenemos que confirmar que el tumor es favorable. Entonces siempre se tiene que hacer una nueva lectura de la biopsia, una reanálisis de la biopsia para confirmar que en 20 o 30% de los pacientes el un patólogo experimentado hace por ejemplo, un tumor con nota 7, entonces no debemos hacer vigilancia. Entonces debemos hacer en el principio, si el PERRAT es de 4 o de 5, la vigilancia se vuelve más difícil. 4 ya todavía se puede hacer vigilancia, pero con PERRAT 5 la vigilancia es imperfecta.
ese paciente va a tener progresión. Entonces, habiendo hecho ese estudio inicial, confirmando que es de bajo riesgo el tumor, a cada 4 meses puede hacer un tacto, un PSA, y a cada 6 meses una resonancia o una biopsia. En realidad, para no dejar todo muy complicado, cuando el paciente está tranquilo, en lugar de hacer los análisis de 4 en 4 meses como recomendado por los americanos, hago todo a cada 6 meses. Cada 6 meses hago un tacto rectal, un PSA, una vez al año, una resonancia magnética, y en el primer año luego de la biopsia repetimos enseguida la biopsia. Voy a resumir de una manera más sencilla. Si el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad de bajo riesgo, confirmamos con análisis de la biopsia y con un estudio de resonancia. Entonces, a partir de ese momento, el paciente hace un tacto y PSA cada 6 meses. Un año después se repite la biopsia para confirmar el bajo riesgo, y luego año tras año hace una resonancia magnética que se va a utilizar como parámetro para saber si el tumor progresa o no. Si el PSA sube o si el tacto se vuelve malo, la lesión crece mucho, el PIRAD sube mucho para 3, para 4, para 5, entonces hacemos una nueva biopsia y tratamos al paciente. Muy bien. Sofi, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta para seguir en la línea del diagnóstico. Perdón, que estaba en el canal de portugués. Alguien pregunta si el doctor Fernando Iglesias, pregunta si indica biopsia por fusión y cuándo lo hace. Pode repetir, eu não ouvi a pergunta, estava um pouco baixa. Pregunta el doctor Fernando Iglesias si usted indica biopsia por fusión y si es así, ¿cuándo lo hace? Não, como eu expliquei... No, yo no hago biopsia por fusión. En Brasil cuesta el doble de que una biopsia común. En Brasil una biopsia común cuesta más o menos $600, y una biopsia con fusión de imagen cuesta $1.200 más o menos. Yo mostré una tabla en una reunión que si en lugar de hacer la biopsia por fusión hacemos un estudio por resonancia magnética, la biopsia por fusión pone en el monitor la resonancia junto con el ultrasonido, en un solo monitor. Entonces hace una fusión de las dos imágenes. En lugar de fusionar las imágenes, si tenemos una resonancia hecha en el momento de la biopsia que mostró la lesión, muestra, por ejemplo, que la lesión está en la base izquierda, y si mostramos esto al médico que va a hacer la biopsia y le decimos, la lesión está en la base izquierda, entonces él puede hacer una biopsia con ultrasonido, nada más, sin utilizar la resonancia, y como sabe por la resonancia que el tumor está en la base izquierda, saca más fragmentos de la base izquierda. Eso entonces es llamado la biopsia cognitiva de conocimiento. Él sabe dónde está, conoce dónde está la lesión. Eso se muestra en el monitor. La biopsia cognitiva hecha así produce el mismo resultado que la biopsia de fusión sin tener que gastar tantos recursos al paciente, que tendrá que pagar el doble por la biopsia con fusión. La eficacia del análisis del estudio es la misma. Miguel, ¿haces biopsia solo target de la lesión patológica o haces biopsia target más randomizada? Target más randomizada, es mejor que solamente target. Perfecto. Miguel, otra pregunta. Cuando vas a planificar una cirugía de próstata, ¿usas resonancia para planificar la cirugía sistemáticamente o no? Uso la resonancia para
estudiar al paciente, pero principalmente para chequear por ganglios linfáticos que están acometidos. Eso exige que la cirugía sea más extensa. Muchas veces la resonancia demuestra tumores fuera de la próstata, pero si no son lesiones muy extensas, eso no cambia la cirugía, porque es un estadio T3 y, como dije, los pacientes con estadio T3, cuando la enfermedad todavía no es muy grave, la cirugía está indicada. Entonces hacemos radioterapia luego de la cirugía, en algunos casos también tratamiento hormonal. Por lo tanto, la resonancia puede ayudar en esos casos. Pero la resonancia falla, no es poco común que un 10 o un 15% de los casos la resonancia dice que hay tumor fuera y en el momento de cirugía no encontramos esas lesiones. La patología entonces es falso positiva. Es un análisis que se debe hacer con, por ejemplo, pacientes con Gleason 7 o superior, pero debemos analizar críticamente, porque si hay tumor por fuera, eso no contraindica la cirugía. Si hay un tumor más extensivo, tampoco es una contraindicación para la cirugía, pero podemos avisar al enfermo que tal vez tenga que hacer radioterapia postquirúrgica, pero si hay ganancias positivas, si es un beneficio positivo, por ejemplo, con un paciente muy añoso, ya no hago la cirugía, hago radioterapia en la próstata directamente. Cuando hay muchos ganglios positivos, sabemos que cuando hay más de 2 ganglios positivos en cáncer de próstata, más de 2 o 3, la linfadenectomía no va a hacer la diferencia para el paciente, va a haber recurrencia. Entonces la resonancia siempre ayuda. Hay un estudio reciente que sugirió que los pacientes con cáncer de próstata ya no hagan estadio con resonancia y centellograma. Hagamos PET con PSMA en todos, menos los que tengan puntaje Gleason de 6, pero de 7 para arriba todos deben hacer PET con PSMA. Esto salió hace un mes y medio en Europa. PET es un estudio caro, no es en todos lados que se puede hacer. Entonces, hacer resonancia con una centellografía es algo más fácil, más accesible, nos ofrece datos para planificar sin duda la cirugía. Muy bien. No sé si pienso que habrá muchísimas más preguntas, pero yo quisiera, algo lo ha comentado Miguel ahora, pero ¿cómo te manejas, Miguel, en el paciente N clínicamente positivo? ¿Prefieres cirugía y linfadenectomía o prefieres radiohormono? El tratamiento del cáncer de próstata. El tratamiento del cáncer de próstata debe ser siempre personalizado. Si el paciente ya tiene más edad que con otras comorbilidades asociadas y muchos ganglios positivos, no se va a curar con cirugía, va a tener que tomar hormonas de cualquier manera, por lo tanto no hago cirugía en ese paciente. Creo que es algo lógico, creo que todos ustedes están oyendo, harían lo mismo, pero un paciente joven con 50 y pocos años, el PSA no es tan alto, el tumor primario no es tan grave. Hay tumores primarios, cuando hacemos el tacto, nos asustamos porque los tumores son enormes y invaden toda la próstata, el colon vesical, salen de la próstata. Ahí ya no me atrevo a hacer cirugía, pero si hay un tumor con enfermedad localmente avanzada, con nodos positivos, que tal vez afecte un poco de la grasa alrededor de la próstata y el paciente es joven, queremos hacerlo el máximo, hacemos cirugía, le aviso que va a necesitar radio, si tiene 1 o 2 ganglios positivos en el material que se extrae, yo lo sigo nada más. Si hay más ganglios, entonces, si por ejemplo si la persona quiere preservar la potencia, uso mucho la vitamina como terapia. Cuando es un paciente ya de más edad, que no está tan preocupado con la potencia sexual, doy tratamiento hormonal, empiezo con
você de Dina. Creo que hemos perdido el audio de Miguel, Creo ¿no? que... Marise, nosotros no lo estamos Sí, escuchando. yo tampoco lo escuchaba. Okay. Bueno, ahora sí lo estamos escuchando, Marise. Sí, ahora sí. ¿Entendieron mi respuesta? ¿Pudieron comprender mi respuesta? Sí, ¿Hola? sí, perfecto, ¿Sí? Miguel. Perfecto. Se cortó justo al final. Bueno, yo creo que seguiríamos horas y horas. Tenemos más de 100 personas todavía conectadas, pero en virtud del tiempo y de los compromisos que seguramente todos tienen, a mí me gustaría simplemente terminar de agradecer a Miguel, a quien ya he presentado, e invitarlos para el próximo lunes, donde abordaremos el tema de cáncer de pene con el profesor Lima Pompeu, con Mauricio Pilot y con Tobías Machado. Así que creo que no resta otra cosa más que agradecerles a todos, seguirlos esperando en estos Zoom meeting que estamos haciendo en oncología. Y bueno, quedamos a las órdenes de lo que puedan querer saber con respecto a esto. Lo pueden mandar por mail, seguramente lo haremos llegar a Miguel de alguna manera, es un gran amigo de la casa. Y los que quieran volver a repasar estos, yo creo que ha sido de la A a la Z, como le digo yo, en el cáncer de próstata. Estará en breve colgada en la página y la web está en el flyer de difusión. Así que, amigos, muchas gracias a todos por haber estado. Miguel, un enorme placer, como siempre, y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes con cáncer de pene a las 8 de la mañana. Saludos a todos.